ha celebrado desde la creación del mundo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, mostrando su amor, su paciencia, su misericordia para lograr formar una gran familia alrededor de la Santísima Trinidad. Un gran pueblo, ¿verdad?, que pueble toda esta tierra y que esté enfocado en amar sus mandamientos y ponerlos en práctica. Ese es el objetivo de Dios. Ese fue el objetivo original cuando Él hizo la creación que comenzó allá en el jardín del Edén. Lamentablemente, el hombre ha trastocado cada una de esas alianzas y es por esa razón que no solamente hay una alianza, sino que hay algunas, como vamos a ver en esta noche. El objetivo de Dios es crear una familia. Ese fue siempre su objetivo. Por eso hizo una casa especial para la primera familia, Adán y Eva. Los puso en un lugar que tenía todo lo necesario para que la familia funcione. Y les dio un mandato a esta pareja: creced, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad la tierra. Pero el hombre desoyó esta instrucción del Señor y prefirió seguir los pasos de un personaje que aparece en escena allá en el paraíso. En todo caso, primer mensaje que debemos tener claro: Dios quiere y hace todos sus esfuerzos por tener una familia aquí en la tierra. Una familia que ahora es un pueblo, que quiere Él que sea un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes, un linaje escogido. Adán fue considerado el primer sacerdote que Dios puso en la tierra para que gobernara esa iglesia doméstica que había formado con su pareja, con Eva. Entonces, cada uno de nosotros somos llamados a ser parte de esta familia y somos llamados por el bautismo a ejercer nuestro sacerdocio ministerial. El matrimonio es para Dios una alianza muy importante, y en el libro de Levíticos, en el capítulo 26 del libro de Levítico, él menciona unas palabras muy hermosas que las voy a parafrasear. Dice: me pasearé en medio de ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Ese es el mensaje que Dios nos da en el libro de Levítico y que nos recuerda que por el bautismo nos hemos incorporado a su pueblo y Él es nuestro Dios. Y lo más hermoso dice: yo me pasearé en medio de ustedes y seré su Dios, tal cual como se paseaba en el jardín del Edén cuando conversaba todas las tardes en el paraíso con Adán. Nosotros, el Señor Jesucristo nos enseña, antes de subir a los cielos, que cobremos ánimo, que Él ha vencido al mundo y que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esas palabras de Jesús hacen eco de lo que acabamos de leer en Levítico capítulo 26, versículo 12. El Señor pasea en medio de nosotros, que somos su pueblo. Cuando Dios creó a esta primera pareja, Adán y Eva, los bendijo y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que rectan por la tierra. Ese fue el mensaje de Dios, y el signo de esta alianza es el descanso del sábado. Ese es el signo de la primera alianza de Dios con sus criaturas, que tuvieron Adán y Eva. Es producto de la desobediencia del mandato: no comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues morirán. La serpiente, que es el personaje que aparece en el libro del Génesis, esta serpiente en el libro de Números
se habla de que son serpientes feroces que atacaron a los israelitas en el desierto y con su veneno les causaban la muerte. El libro de Números realza el peligro de las serpientes, que son serpientes feroces. El profeta Isaías, en el capítulo 27, se refiere al gran dragón mítico de Leviatán. Leviatán era un personaje malo y Isaías lo asemeja al gran dragón. Y en el libro de Job se utiliza la palabra Nahash en referencia a los monstruos marinos. Entonces, esta serpiente realmente no es una serpiente común, es una serpiente que representa, como dice Jesús más adelante, al padre de la mentira. Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, está tentado por este personaje que es llamado Diablo y Satanás, quien lo lleva al desierto y lo pone a prueba para apartarlo de su misión. Pero el Señor gana esta batalla haciendo uso del conocimiento de la palabra de Dios y defendiéndose con la palabra de Dios. También en Juan 8:44 dice Jesús a los fariseos: ustedes son hijos del padre de la mentira, porque él desde el principio ha sido mentiroso, refiriéndose al personaje de la serpiente. Y el apóstol San Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, nos habla de que el príncipe de este mundo, ¿ya?, es el que está gobernando las mentes de las personas. El resistidor, el diablo, el mentiroso. Entonces, San Pablo lo llama el Dios de este mundo. El apóstol San Juan, en la cita que está aquí, primera de Juan, la que vimos ahorita, primera de Juan 3:8, vamos a ver qué dice el apóstol San Juan en la primera carta de Juan. En el 3:8 dice lo siguiente: primera epístola de San Juan, capítulo 3 o 5, es 3:8. Dice: quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él está recordándonos que el que pecó en el paraíso es el diablo, ¿ya? Y el que peca es hijo de este personaje. Bien. Entonces, el apóstol San Pedro también nos dice en la segunda carta que él escribe, nos dice que seamos precavidos, porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente, acechándonos a cada uno de nosotros para devorarnos. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, todos estos textos bíblicos que estamos revisando del Nuevo Testamento reafirman la existencia de una guerra espiritual entre el bien y el mal. Nuestros primeros padres, la primera pareja que formó la alianza con Dios, falló a la alianza de Dios. Introdujo el pecado en el mundo. Y ese pecado, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, que el salario que el pecado paga es la muerte. Por eso, cuando Adán y Eva caen en desobediencia, ellos espiritualmente murieron ante los ojos de Dios, a pesar de que vivieron cerca de 1000 años, Adán. Pero él, ante los ojos de Dios, le dijo el Señor: el día que comas, mueres. O sea, espiritualmente ellos, al desobedecer, perdieron la gracia santificante de Dios. Y eso trajo como consecuencia una maldición. Esa maldición la vemos aquí. Al cumplir el deseo de Dios de ser fecundos, la mujer dará luz con dolor. Esa es la maldición.
Nuestra vida familiar seguirá siendo una imagen del amor de Dios, pero las relaciones familiares estarán manchadas por el pecado. El pecado siempre estará presente. ¿Ya? Y nosotros tenemos un guerrear contra el pecado, un guerrear espiritual. Lo malo que no queremos hacer es lo que hacemos, dice Pablo. Más lo bueno que quiero hacer es lo que no hago. O sea, esa guerra la tenemos todos y cada uno en todos los días de nuestra vida. ¿Ya? Pero podemos superar esa batalla cuando nos llenamos de la gracia santificante de Dios. La gracia santificante de Dios la obtenemos a través del sacramento de la reconciliación. Y una vez que estamos reconciliados con Dios, nos podemos alimentar de su cuerpo en la Sagrada Eucaristía. Y nos podemos alimentar de su palabra para llenarnos de conocimiento. Entonces, sí se puede vencer a este personaje. El mal entró en la descendencia de Adán y Eva. Caín hizo un ofrecimiento a Dios, un sacrificio que no le agradó al Señor porque no tenía esa intención del buen darse a Dios. Y por la envidia de ver que la ofrenda de su hermano fue aceptada por Dios, lo llevó al campo y lo mató. El primer crimen. Vean ustedes cómo entonces el pecado de Adán se traslada a toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros. Por eso es que el Señor es un Dios de alianzas y cada vez va haciendo una alianza para lograr su objetivo de tener un pueblo, una familia alrededor de él que lo adore. ¿Ya? Que lo adore como su creador, como su Padre, como su Señor. La Iglesia Católica es nuestra guía. El magisterio de la Iglesia es la que nos ayuda a entender todos estos libros contenidos en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. El magisterio de la Iglesia es importante en la enseñanza de cada uno de nosotros. Los protestantes dicen que solo la Escritura. Pregúntenle ustedes a un amigo protestante que le señale en qué parte de la Biblia dice sola Escritura. No existe. Y con eso lo desarman. A ver, hermanito, dime en qué parte de la Biblia encuentro sola Escritura. No hay. Entonces, desde ahí están perdidos. La Iglesia Católica dice, la Escritura es importante, es palabra de Dios. Pero también la tradición es importante. Porque durante la subida de nuestro Señor Jesucristo al cielo, los apóstoles no tenían libros para predicar, no había Nuevo Testamento. Solamente predicaban lo que habían visto con sus propios ojos, lo que habían visto hacer a Jesús, lo que había dicho el Señor, los milagros que él hizo, y lo transmitían verbalmente. Eso se llama tradición. Esa es la tradición a la que nos referimos, no a la tradición de comer, a la tradición de cultura, no. A esa tradición donde el Evangelio de Jesús se iba pasando de boca en boca, hasta que aparecieron los libros. A tal punto que Jesús nos dijo, vayan con el libro de la Biblia bajo el brazo y prediquen. No, vayan por todo el mundo, prediquen lo que yo les he enseñado y bauticen a las personas en el nombre del Padre y del Hijo. Entonces la iglesia es importante para nuestra formación. Y es la iglesia la que ha logrado sacar en blanco y negro todas las alianzas de Dios y nos las enseña para conducirnos a entender cómo es que Dios nos ama y por qué ha hecho tantas alianzas. Y es importante para entender las alianzas o la lectura del Evangelio y del Antiguo Testamento, la tipología. La tipología, ¿ya?, comenzó con la iglesia en tiempos apostólicos, ¿ya? Ahí se cita 1 Corintios 1:10, la primera carta que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios en Grecia. Él les hace mención a este tipo de tipología. Vamos a leer Romanos, Corintios
capítulo 10, versículos 6 al 11. Dice lo siguiente. 1 Corintios 10, 6 al 11. Pongan atención. Estas cosas sucedieron para ejemplo nuestro. Vamos a leer un poquito más arriba para entender a qué se refiere. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, refiriéndose al Mar Rojo. Y todos fueron bautizados en relación con Moisés en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, refiriéndose al maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Ellos bebían del agua que brotaba de la roca ya en el desierto, y esa agua, dice Pablo, esa roca que emanaba el agua es Cristo Jesús. Pero la mayoría de ellos no fue del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todos murieron en el desierto. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Estas cosas sucedieron para ejemplo nuestro, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No se hagan idólatras, al igual que algunos de ellos. Ellos hicieron el becerro de oro, acuérdense. Esa fue la idolatría que rompió la relación con Dios. ¿Ya? No se hagan idólatras, al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23,000 en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron víctimas de la serpiente. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Estamos hartos de tanto sol, de dormir en las arenas. En Egipto estábamos bien, comíamos carne, teníamos toda la clase de alimento, agua. Pasaban murmurando y por esa terquedad, por esa soberbia, murieron. Todo esto es lo que se refiere a la tipología de la iglesia, todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Explico. El paraíso estaba en un cerro, en una montaña. En esa montaña estaba el árbol del fruto prohibido. La primera pareja tomó del árbol el fruto y murieron. Tipología. En el Gólgota había un madero, una cruz de madera. Colgaba de ese árbol, de esa cruz, el fruto, pero no el fruto de la muerte, sino el fruto de la vida eterna. El fruto de la vida eterna. Entonces vean, eso es lo que llama la iglesia tipología, que todos los acontecimientos que pasaron, como dice Pablo, en el Antiguo Testamento, son para nuestra enseñanza, son para nuestra lectura de los acontecimientos que iban a suceder en el futuro. ¿Ya? Otra tipología, Eva, desobediente. La nueva Eva, María Santísima, obediente. Eso es la tipología. Adán trajo el pecado al mundo. El nuevo Adán, Jesucristo, trae la vida eterna al mundo. Tipología. Otra tipología, Isaac, el hijo de Abraham, iba a ser sacrificado por su padre. ¿Ya? Ese sacrificio que iba a hacer Abraham por obediencia y amor a Dios es el sacrificio que el Padre Eterno hace efectivo en la cruz, sacrificando a su Hijo por nuestra salvación. Esa es la tipología. Otra tipología, el cruce del Mar Rojo es sinónimo del bautismo de los cristianos. Eso es la tipología y deben tenerla presente porque es una forma muy sencilla y hermosa de comprender el Nuevo Testamento. Bien.
Hermanos, fruto de la desobediencia de Adán y Eva, se rompió el plan estratégico de Dios. Y por ahí hay un dicho que los ángeles le decían a su creador, a Dios: Señor, ¿y ahora cómo vas a arreglar todo? ¿Cómo vas a hacer que nuevamente tu creación sea santa, perfecta, obediente? Y ahí viene el protoevangelio, el primer evangelio que se encuentra en el Antiguo Testamento y que es dicho directamente por Dios. Esa es la primera profecía que hay en las Escrituras. Vamos a ver en qué consiste esa profecía. Dice así: pondré enemistad. Dice, entonces maldijo a la serpiente Dios y prometió enviar a alguien que la vencería. Prometió enviar a alguien que la vencería. Dice Dios: pondré enemistad entre ti, refiriéndose a la serpiente, a Satanás, y la mujer, refiriéndose a Eva. Entre tu linaje, el linaje del demonio, y el linaje de la mujer. Él te herirá en la cabeza, le dice Dios a la serpiente, el linaje de la mujer te aplastará la cabeza y tu descendencia le herirá el talón. Des en cuenta que la pelea no es de Adán y Eva con el diablo. Es Dios quien dice: pondré enemistad. Es Él el que toma la batuta y toma a cargo la pelea. Pondré enemistad entre ti, Adán y Eva, y la serpiente. Entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Ese es el plan estratégico de Dios para lograr, al final de los tiempos, recuperar al hombre del pecado, restablecer el puente entre la criatura y su creador y poderle ofrecer la vida eterna en el reino de los cielos. Para el cumplimiento de esta profecía es que Dios hace las alianzas, como vamos a ver más adelante. Noten que el demonio solamente y su descendencia puede herir a la descendencia de la mujer, pero la descendencia de la mujer sí le puede aplastar la cabeza. La serpiente muere, como todos sabemos, cuando se le aplasta su cabeza. La salvación, desde siempre Dios ha tenido un plan de salvación para nosotros. Es un Dios de orden, no se olvide. La historia de la salvación es la historia de cómo ese plan se realiza en la historia. Podemos ver el conjunto de la historia de la salvación como una sucesión de 7 alianzas entre Dios y su pueblo. La primera alianza la hace Dios con Adán. La segunda alianza la hace Dios con Noé. Miren que siempre es con familia. Noé tenía a su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Esa es la familia con la que Dios hizo un pacto. Y también les dio el mismo mensaje que le dio a Adán y Eva: creced, multiplicaos, llenad la tierra. El objetivo de Dios sigue siendo que haya una gran familia. ¿Ya? Por eso es que la iglesia defiende la vida, provida, porque es parte del plan de Dios. ¿Ya? Creced, multiplicaos. Al igual que Adán y Eva, Noé también falló en la alianza. Cuando ya desembarca del arca, siembra un viñedo, cosecha las uvas, hace vino, se pega una borrachera de las buenas y queda desnudo en su carpa, y su hijo Can lo ve desnudo, ¿ya? Y dicen los exégetas, tanto judíos como católicos, que Can cometió incesto con su madre, con la esposa de Noé. Cuando Noé despierta, lo maldice a Can y le dice: serás esclavo de tus hermanos. Y es de Can que vienen todos esos árabes, ¿ya?
Esa es la raza que se desprende de Ismael. Ya vamos a ver, Ismael es el hijo de Abraham que tuvo con la criada. ¿Ya? Entonces, Noé falló. Y Dios puso, así como puso el sábado como símbolo en la alianza con Adán y Eva, con Noé puso el símbolo del arco iris. Pongo en el cielo el arco iris como señal de que nunca más volveré a inundar la tierra. Y ese es el pacto que hizo, y esa promesa la puso Dios con Noé. Pero Noé también falló. Lo bueno de Noé es que tuvo un descendiente llamado Sem, que este hombre fue un servidor y adorador de Dios. Y a través del hijo de Sem es que se pasa la bendición a Abraham para que continúe este plan estratégico de Dios. Y aparece la tercera alianza, que es la que hace Dios con Abraham. ¿Y en qué consiste esta alianza? Miren ustedes lo que Dios le promete a Abraham en el capítulo 17 del Génesis. Le dice Dios lo siguiente: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Efectivamente, los musulmanes, todos los hebreos, los árabes, reconocen a Abraham como su padre. Luego la segunda bendición: no te llamarás más Abraham, sino tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchos pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Habrán grandes pueblos y reyes saldrán de ti. Cuando llegamos a la alianza de Dios con David, David es uno de los reyes que sale de esta promesa hecha por Dios a Abraham. Este hijo de Noé que se pasa la bendición a Abraham. Entonces Dios llama a Abraham y le dice que va a ser padre de muchas naciones. Ya estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Esto fue Cam. De ahí Jafet y Jefté son descendientes de los europeos, de los africanos, o sea, pero los hijos de no fueron todos, digamos, depravados. Cam fue el que fue maldecido por Noé por haber hecho el incesto y haberlo visto desnudo. Mira, ¿sabes cuántos años predicó Noé? 100 años. 100 años le tomó hacer el arca. Cuando Dios lo llamó y le dice, predica que voy a traer exterminio a la humanidad. Eso le dijo cuando él tenía 500 años. Y él predicó 100 años hasta que Dios dijo, cierra las puertas del arca. O sea, la Biblia es un libro espiritual, no es un libro histórico, no es un libro científico. Ya, no podemos encontrar el plan estratégico de cómo se hizo las fórmulas para pegar las maderas, o sea, ese detalle no existe. Ya. O sea, una pareja de cada especie, ya, es imposible que entren en el arca de 300 codos de ancho. Es imposible. ¿Ya? Entonces la Biblia no hay que leerla como un libro científico, un libro histórico, sino como un libro espiritual de lo que Dios quiere transmitirnos como importante. ¿Ya? Pero para tu información, en el capítulo 6, ahí tú vas a ver que Noé predicó durante 100 años. O sea, 100 años la misericordia de Dios. No fueron de 40 días y 40 años. O sea, para predicar, o sea, cuando Dios llama al arrepentimiento, da tiempo, como a nosotros. ¿Ya? Nos está dando tiempo desde Adán hasta nuestros tiempos, a todas las generaciones, para que volvamos a Él
Y la humanidad es como Israel, cabeza dura, y le da la espalda y sigue por su andarivel y Dios queda a un lado. O sea, lamentablemente, esa es la metodología, ¿ya?, que se ve en esta lucha espiritual entre el bien y el mal. Pero te resumo que 100 años fue el tiempo que Noé predicó. O sea, el arca se hizo durante mucho tiempo, ¿ya? Bien. Entonces, quiero resaltar en esta alianza que Dios hace con Abraham, Él habla de bendeciré a las naciones con tu descendencia. ¿Con cuál descendencia es que Dios bendice a las naciones? Esa descendencia es Cristo. Cristo es mediante el cual Dios bendice a toda la humanidad, porque Él es el que paga el precio de nuestro rescate. Él es el precio que paga Dios para que todos nosotros, creyendo en su Hijo, en el sacrificio de amor por nosotros, podamos establecer nuevamente nuestra amistad con el Padre, ser hijos adoptivos en Cristo del Padre y ser ya parte de esta gran familia que es la Iglesia Católica, el Israel espiritual, ¿ya?, el pueblo de la nueva alianza. La Iglesia Católica en la que tú perteneces y nosotros pertenecemos es el nuevo Israel espiritual, con el cual Jesucristo ha hecho su alianza mediante la sangre. Esta es mi sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos. ¿Ya? Entonces, esa descendencia, dése cuenta, Dios sigue con su plan. Primero en Génesis 3:15 le dice a Eva y a la serpiente que habrá una descendencia que le aplastará la cabeza. Ya está hablando del Mesías. Luego le dice a Abraham, bendeciré a las naciones con tu descendencia de todo el mundo. Ya está hablando del Mesías. Entonces, en ese hilo de las alianzas, Jesucristo es el centro. Jesucristo es el centro. Vamos a ver los personajes que integran cada alianza. En la primera alianza de Adán, Adán era el marido, que esa era su función. La forma era el matrimonio y el signo de esa alianza era el sábado. Cuando viene la alianza con Noé, la función de Noé es ser padre de familia, la forma es dentro de una familia y el signo es el arco iris. Con la alianza de Abraham, él hace el rol de jefe, eran tribus, ¿ya? No eran todavía nación, eran unas tribus que andaban, recogían sus carpas y se iban de un lado a otro, y había un signo que los identificaba como parte de esa alianza o parte de ese pueblo. Dice el Señor aquí en su palabra en el capítulo 17, versículo 10. Esta es mi alianza que han de guardar entre mí y ustedes, también tu posteridad. Todos sus varones serán circuncidados. Se circuncidarán en la carne del prepucio y eso será la señal de la alianza entre mí y ustedes. Entonces, la circuncisión es el signo externo que Abraham practicaba con todos los hombres, ¿ya?, para que entren a formar parte de la alianza con Dios. Y eso se repite en Jesús. A los 8 días, María y José lo llevaron al templo para ser circuncidado. Porque si no lo circuncidaban, no entraba a formar parte del pueblo de Israel. Hablando de la tipología de hace un rato, esta circuncisión del prepucio en la carne es reemplazada en el nuevo pueblo por el sacramento del bautismo. La circuncisión a la que somos sometidos los del nuevo pueblo, de la nueva alianza, nos lo dice el apóstol San Pablo en la carta que escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, me parece. Vamos a leer cómo es que el bautismo se convierte en eso. Dice Pablo, reside toda la plenitud de la divinidad en Jesucristo. Y ustedes alcanzan la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también, en Cristo, fueron circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo, sepultados en el bautismo.
la circuncisión de los que formamos parte del pueblo de la nueva alianza es el bautismo. Somos sepultados en la muerte de Cristo, lavados de nuestros pecados e incorporados al pueblo de la nueva alianza. Por eso que el bautismo es un sacramento de iniciación cristiana. Es el que dice Jesús, el que no es nacido de nuevo en el agua y en el Espíritu, no entra en el reino de los cielos. Entonces, clarísimo. No con la circuncisión de la carne, dice Pablo, sino con la circuncisión del bautismo en Cristo Jesús. ¿Es claro? Entonces, vean ustedes la importancia de ser bautizados. Por eso es que la iglesia nos enseña como madres no privar a nuestros niños, infantes, de este regalo de Dios. Mire lo que pasaba con Moisés. Moisés tenía un hijo, ¿ya? Y no lo había circuncidado. Y él iba a ser asesinado por Dios, exterminado, porque no había cumplido con la alianza de Abraham. Y es su mujer, eso lo encuentran en Éxodo, es su mujer la que toma la batuta y al niño lo circuncida. Y de esa manera salvó la vida de Moisés. Dios lo iba a exterminar, porque se había olvidado de circuncidar a su hijo varón. Y la mujer, sabiendo lo que significaba la circuncisión, logró que su hijo, con Moisés, sea circuncidado y Moisés se salvó de ser exterminado. Entonces, la circuncisión es importante en la alianza con Abraham. Y el bautismo nuestro es la circuncisión espiritual mediante la cual entramos nosotros a formar parte de la alianza con Jesús. Luego viene Moisés, que ya no hace el papel de marido, de padre, de jefe, sino de juez. ¿Dónde desarrolla ese cargo? Dentro de la nación, dentro del pueblo de Israel. Y hay un signo que nos recuerda esa alianza con Moisés, y ese signo es la Pascua. Ese signo es la Pascua, que para nosotros es la Eucaristía. Vamos a ver en qué consiste esa Pascua que Dios le da como instrucción a Moisés. Eso lo encontramos en el libro del Éxodo, institución de la Pascua, en el capítulo 12, ¿ya? Es todo el capítulo. Ahí habla, el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerla, la res que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual puede comer. Será una res sin defecto, macho de 1 año. Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin defecto, perfecto, sin mancha, perfecto, santo. De menos de 1 año. Las ovejas, cuando ya son más de 1 año, huelen la sangre y se resisten a morir. Por eso que Dios le dice que sea una oveja, un animalito de menos de 1 año, porque van al matadero sin chistar. Y Jesús fue, dice el profeta Isaías, como res, como oveja al matadero. ¿Ya? Entonces, la Pascua, que consistía en comer el cordero con hierbas amargas y todo eso, dice Dios en el versículo 14, este día será memorable para ustedes. Es el día en que fueron exterminados los primogénitos de Egipto, la noche que el ángel exterminador pasó por Egipto y mató a todos los primogénitos. Las casas de los judíos estaban embardunadas con la sangre de los corderos que habían sacrificado y el ángel exterminador los preservó de la exterminación. Por eso dice Dios, este día será memorable para ustedes, en él celebrarán la fiesta Yahvé de generación en generación, como ley perpetua lo festejarán. Habla de hierbas amargas, de pan sin levadura y vino. Jesucristo, antes de la cena, de esa última cena, le dice a los apóstoles, tanto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Realza esa última Pascua, tanto he deseado. ¿Por qué? Porque en esa Pascua él iba a instituir la nueva alianza.
Él es el Cordero, como dice Juan el Bautista. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él señaló a Jesucristo como el Cordero que iba a ser sacrificado. Volvamos a las similitudes. El Cordero de esta Pascua que sacrificaba el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto y lo siguen haciendo la Pascua hasta estos tiempos, sin sacrificio de animales ahora porque no hay templo, ¿ya? Jesucristo la celebró y reemplazó esa Pascua de matar un cordero sacrificándose él mismo. Y eso es lo que vemos todos los días en la misa, en el altar. Por eso que la misa es sacrificio, acción de gracias. Y ya va a venir el anticristo, ¿ya? Que no viene porque alguien lo detiene, dice Pablo, y ese alguien que lo detiene es la iglesia. Ese es otro tema, ¿no? En todo caso, los católicos, ¿ya? Que sí, con el magisterio de la iglesia y la revelación del Espíritu Santo, hemos descifrado que Jesucristo es el Mesías, porque todo se cumple en él. Se cumple Génesis 3:15, se cumple el profeta mayor que habla Moisés, se cumple el que nació de una virgen según Isaías, se cumple que nació en Belén según Miqueas, se cumple según Isaías cómo iba a morir crucificado, cómo iba a padecer por nosotros. Todo eso, se cumplieron más de 100 profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento en esa persona de nuestro Señor. Entonces, para nosotros Jesucristo es el Mesías prometido, la descendencia de la mujer del Génesis 3:15. Ya está vivo entre nosotros, entre su pueblo. Y esa noche del Jueves Santo es que él instaura la Eucaristía, tomando las mismas especies que habían ahí, el pan y el vino, les da un giro. Dice, luego de bendecir el pan, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Eso no era parte del ritual, no es parte del ritual de la alianza. No es parte del ceder que se llama. Luego toma el vino y dice, esta es la sangre que derramaré por ustedes, sangre de la nueva alianza. No es parte del ritual. Y el Señor cierra con estas palabras, hagan esto en conmemoración mía. Les da una orden a esos apóstoles que los nombró en esa noche sacerdotes. Les da la orden de hacerlo en conmemoración de Él. Es todo lo que ocurre en la Santa Misa es el Jueves Santo. Acción de gracias, sacrificio y banquete. Eso es la misa. Entonces esa es la tipología. La misa nuestra reemplaza a la Pascua de la alianza con Moisés. A los romanos. Ellos están creo que de los años 40 a.C. hasta los años cerca de 400 de nuestra era. Miren lo que le preguntan, Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Pensaban desde el punto de vista político. Estaban todavía ellos cegados. No, el Espíritu Santo, como dice Jesús, mi Padre les enviará el Espíritu Santo y los conducirá a la verdad. No sabían todavía la verdad. Y Jesús le dice, no es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces ellos no entendían todavía todas esas cosas que vivían, lo experimentaban, lo sentían en sus sentimientos, la emoción, todo, pero no tenían la claridad que estamos teniendo nosotros al ver ya el magisterio de la iglesia que ha hecho su trabajo, los padres de la iglesia que han hecho su trabajo con ayuda del Espíritu Santo y toda esta tradición oral que nos enriquece con toda esta maravilla que la iglesia conoce. Porque mirar así, espero que algo quede en ustedes, pero es una forma maravillosa de ver cómo Dios ha ido manejándose en la historia de la humanidad para llegar hasta la alianza de Jesús, que es con quien ya se cierran las alianzas. Porque Él es el cumplimiento de todo aquello que comenzó en Génesis 3:15.
la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Dice Jesús, cobren ánimo en el Apocalipsis, yo he vencido al pecado y he vencido a la muerte. Creo que por ahí podemos dejar, hermanos, les voy a dejar.